ustedes, mis hermanos, mis amigos que me escuchan en esta maravillosa tarde. Espero en el Señor que cada uno de ustedes se sientan bien, estén bien, y si necesitan oración o que estemos orando, déjenos saber, nos preocupa saber, ¿verdad?, que estemos bien. No se detenga de echar una llamadita, háblenos. Usted conoce, Pastor Ríos, conoce mi número, y así podríamos nosotros estar orando por las peticiones que cada uno de ustedes tenga. Y nuestro gran deseo es que todos nos encontremos en paz. En esta tarde voy a hablar acerca del descontrol que hay en el mundo, un gran descontrol. Y se va a encontrar en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. 8, verso 11. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Y la palabra del Señor dice así. Dice: por tanto, no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Padre, en esta tarde te pido que el mensaje que vaya a presentar sea dirigido por ti, Señor, tu santo y divino Espíritu, porque tu Espíritu es todopoderoso y es el que puede llegar al corazón de nosotros y nos puede dar instrucción. Te pido que tú recibas la gloria, que tú seas honrado y bendecido, Señor. Y Padre bendito, si hay alguien de mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me escuchan, que están pasando por algún tipo de prueba, de tribulación, de calamidad, de dificultad, usted los conoce mejor que yo, Dios, y los conoce por nombre. Pero le pongo en el trono de su gracia a esta grey, a esta congregación que se congrega aquí en la iglesia Antioquía de Segovia, 404 Watson. Y Señor, yo le pongo a mis hermanos, mis hermanas, a los niños, jóvenes, adultos, a cada persona que es parte de este cuerpo, de esta iglesia, que usted, Señor, nos mantenga siempre en contacto y que podamos siempre hacer su santa voluntad. Gracias por las redes sociales, que podemos entrar al hogar y poder traer un mensaje de su divina y santa palabra. Ahora usted, Señor, reciba toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Este verso siempre me ha llamado la atención. Cuando comencé hace 40 años a leer la Biblia, cuando llegué a este versículo, este verso nunca se me olvidó. Entonces lo vuelvo a repetir. Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Este verso me llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, la autoridad de disciplinar, de castigar a aquellos que practican las malas obras, especialmente a nuestros hijos. A nuestros hijos hay que llamarles la atención, porque si no les llamamos la atención,
Aquí el mismo verso nos está diciendo qué puede suceder. Y lo que puede suceder es que siempre va a estar dispuesto para hacer el mal. Y si usted se fija, cuando uno va creciendo, cuando uno iba creciendo, nuestros padres, aunque no conocían al Señor Jesucristo, nos disciplinaban, nos enseñaban buenos modales, nos enseñaban a respetar a los mayores, y siempre cuando nos uníamos con nuestros parientes, el abrazo, el beso, era una de las primeras cosas que nosotros practicábamos. Y eso era muy bonito cuando veníamos creciendo. Y hasta la fecha, cuando nos encontramos con nuestros primos, primas, con nuestros familiares, es un gozo dar un abrazo, es un gozo dar un beso en la mejilla, y a la misma vez sentimos ese aprecio, ese amor que nos inculcaron nuestros padres cuando nosotros veníamos creciendo. No se nos ha olvidado ese bonito gesto. Pero si usted se fija, hoy en nuestros tiempos y en nuestros días, antes de la pandemia, pues no hay o se ha perdido mucho de eso. Y aparte de eso, se ha perdido el respeto, la reverencia hacia los ancianos, hacia las personas mayores. Se ha perdido todo eso. ¿Por qué se ha perdido todo eso? Porque el hombre no ha corregido a los suyos. Y la Biblia dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Ahora, para poder ejecutar sentencia sobre una mala obra, pues uno tiene que, primero que nada, dar el ejemplo. ¿Cómo puedo yo ejecutar sentencia sobre alguna persona cuando yo estoy dando un mal testimonio? Yo no podría exhortar o disciplinar o castigar a nadie si yo no primero diera un buen testimonio. Y eso es lo que espera Dios de nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Cristo. Cuando veníamos creciendo, nosotros no teníamos ninguna noción de conocer a Cristo o de aceptar a Cristo en nuestro corazón. No sabíamos y no conocíamos el arrepentimiento. Éramos personas orgullosas, personas que no sabíamos pedir disculpas o perdón, porque el orgullo o la soberbia estaba actuando en nuestros seres, en nuestras vidas. Hasta cuando llegamos al punto del conocimiento o del evangelio, cuando nos predicaron que Cristo perdonaba. Ahora, Cristo Jesús fue el único hombre que no pecó. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, la palabra del Señor dice así, fíjese: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a leer otra vez este verso, porque este verso es un verso que todos necesitan escuchar. Muchos piensan que Jesús pecó o Jesús falló en algún punto. Jesús no fue perfecto. Jesús también tuvo sus errores y buscan faltas a Jesucristo. Pero la Biblia misma nos enseña que en Él no se encontró pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo a Cristo pecado. En otras palabras,
El pecado mío, cuando yo vine a encontrarme con Dios para pedirle perdón, cuando yo me arrepentí, entonces mi pecado fue puesto en Él cuando Él estaba dando su vida en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, allí mi pecado fue puesto en Él. Y luego dice la palabra del Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y cuando Dios nos justificó, no porque nosotros éramos buenos, no, nos justificó el Señor porque nosotros pusimos nuestra fe en Él. Cuando pusimos nuestra fe en Él, el Señor hizo un cambio genuino en nuestro corazón y fuimos personas diferentes, y entonces nosotros ya podemos ejecutar sentencia sobre las obras malas, porque las obras malas que yo practicaba y que muchos de mis hermanos practicaban y han sido perdonados, que son nuestros hermanos en el Señor, porque la sangre de Cristo nos ha redimido. Entonces nosotros le entregamos el corazón al Señor, Él nos perdonó, Él nos limpió de todo mal, y Cristo cargó en Él el pecado de todos nosotros, y así nosotros hemos sido justificados. Lamentablemente el hombre quiere corregir al hombre, o el hombre quiere corregir al hijo, a su empleado, o quiere corregir en la casa, pero no quiere él ser corregido. No ha abierto sus ojos y ha visto la condición de su corazón. Dios quiere que nosotros podamos ejecutar sentencia sobre la obra mala pronto. No lo dejes pasar. No dejes pasar ni un instante. Y cuando tú vas a exhortar, disciplinar, corregir a la persona, pues tienes que hacerlo con la palabra del Señor. ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo yo incorrecto? Entonces, nosotros a través de la Biblia tenemos que enseñar a nuestros hijos: mira, hijo, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra del Señor dice que escuches el consejo y la disciplina del papá, que escuches a tu mamá, el consejo, aquella palabra que ella te da para tu bien. Y esto es algo que nos sirve a todos para poder crecer y poder nosotros tener un mejor mundo, mejores familias, mejores ciudades, mejores estados y mejor nación. Entonces, el hombre necesita regresar otra vez al principio de donde dice la palabra del Señor: no pierdas tiempo en ejecutar sentencia pronto, hazlo pronto, porque si no lo haces pronto, ¿qué es lo que pasa? El hombre crece haciendo lo malo, el hombre va a continuar haciendo las cosas que no le agradan a Dios, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros predicamos a Jesús. Jesús es la solución, Jesús es la respuesta. Entonces, si yo quiero llamarle la atención a una persona, a mi hermano, a mi amigo, necesitamos aprender de Jesús. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Dice la palabra del Señor, Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, en otras palabras, si una persona ha hecho una obra mala contra ti,
o ha hecho algo que es en contra de la palabra del Señor, que Dios no se agrada de ello, dice la Biblia, ve y repréndele, estando tú y él solos. En otras palabras, ve directamente con la persona, ve, habla con la persona, apártalo a un lado, platica con él. La palabra reprende no quiere decir que lo regañes, que lo maltrates, que abuses de él. No, la palabra repréndelo quiere decir hacerlo ver las cosas, que pueda reconocer que lo que hizo, lo que dijo, está fuera de línea. Entonces, esa es la forma en la cual uno debe de hacer las cosas. Pero cuando una persona hace una obra mala y tú vas y le dices a tu papá, le dices a tu mamá, le dices a tu tío, tu tía, tu abuela, le dices a la familia de Dios, le dices a todo mundo, pero la persona aquella que te ofendió o que hizo aquella cosa que estaba mal, entonces ya usted no está siguiendo lo que Cristo nos enseñó. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que tengan oído para escuchar. Porque si se ponen sordos, si no quieren oír, se van a rebelar. Entonces hay forma de poner las cosas, hablar las cosas, para que puedan prestar atención. Y luego para que puedan ellos mirar las consecuencias que hay por no reconocer las faltas. Una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que cuando nos reprenden, tenemos que humillarnos ante Dios, pedir perdón y pedir perdón al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga que ofendimos. Esa es la forma de hacer las cosas. El orgullo no sirve para nada. Eso te va a arruinar. En Hebreos capítulo 10 están unas citas bien bonitas comenzando del verso 35 y yo lo quiero leer para terminar este corto pensamiento, porque es solamente un corto pensamiento. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mira, no pierdas la confianza en Dios. Si tú vas a ejecutar sentencia contra la obra mala del corazón de aquella persona que ha ofendido o que ha faltado, tenlo por seguro y ten confianza que tú tienes a Dios en tu lado y Él te va a galardonar, te va a dar galardón. Esto quiere decir que te va a dar a ti la inteligencia, la sabiduría, la forma de poder convencer a aquel que está haciendo aquello que no le agrada a Dios. Y luego dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En otras palabras, se requiere aquella paciencia. Ten paciencia. Acuérdate que tú anduviste en un camino equivocado. Yo anduve en camino equivocado. Yo tengo que reconocer que yo también anduve mal. Pero Dios abrió mis oídos, escuché, recibí el Evangelio y fue Dios el que me justificó. Y ahora podemos nosotros hablar del perdón que Dios nos da. Ten paciencia. En otras palabras, no pierda la paciencia. Calmado se hacen las cosas para que las cosas salgan bien. ¿Por qué?
porque dice el versículo más adelante de Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, la Biblia aquí me dice, esto es temporal, pronto pasan las cosas. Cristo no tarda en venir. En otras palabras, Él no retarda su venida. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la palabra del Señor. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En otras palabras, nosotros no nos vamos a hacer para atrás. Vamos a confiar en Dios, poner nuestra fe en Él. Él te da esos galardones, la sabiduría, la forma de hablar con tu comadre, hablar con tu compadre, hablar con tu sobrino, sobrina, tu familiar que te ofendió. No hay una cosa más preciosa que confrontar y platicar. No desparrames la manteca, o sea, no vayas por allá chismeando de lo que te sucedió a ti, sino ve y confronta, repréndele, habla con él, ten paciencia. Dios te dará la promesa del galardón. Dios te ayudará. Y recuerda que es un poco de tiempo. Cristo ya viene, Él no retarda su venida como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Jesús te espera. Jesús espera que tú hagas lo correcto. Jesús espera que tú vengas a Él y le digas, aquí estoy, Señor, perdóname, porque al quien debemos de pedir perdón primero es al Señor Jesús, para entregarle nuestros pecados a Él y Él los pueda tomar, y así Dios pueda a nosotros justificarnos. Señor Dios, te doy gracias por aquellos que escuchan este mensaje. Te pido, Dios, que les des el valor de poder reprender, de poder platicar con aquellas personas que están haciendo cosas o obras malas, para que el corazón de aquella persona no siga o esté dispuesto para seguir haciendo lo incorrecto. Te pido que nos des a nosotros, tus hijos, la sabiduría para tratar con cada caso. Yo te pongo, Señor, en tus manos a todos aquellos que escuchan, que tú obres en la vida de ellos, que tú, Señor, te manifiestes en la vida y en el corazón de ellos, que podamos caminar en santidad, haciendo y siguiendo tu voluntad. Perdónanos de nuevo por nuestras muchas faltas, porque es en el nombre de Jesús que te pido esto. Hermanos míos, Dios me los bendiga. Los esperamos el domingo, 15 para las 9. Tendremos la escuela dominical y no se quede en su casita. Estudie la lección. Vamos a comenzar con la primera sesión de la lección. Dios me los bendiga a todos.